Muchas gracias, Fernando, y nada, estoy absolutamente encantado de poder hablar con compañeros de mi misma afición, porque creo que estamos todos en el mismo sector y lo hago, no sé, rebajaría un poco las expectativas, Fernando, porque luego sabéis que siempre excesivas expectativas llevan a grandes fracasos. Entonces, bueno, fundamentalmente se me ha pedido que hable de manera genérica sobre patrimonio literario y gestión cultural y luego que me concentrara, explicaré por qué en el caso de la Fundación del IBEX como estudio de casos. Luego lo comentaré. Bien, después del agradecimiento, querría comenzar diciendo que lo que muestro es una investigación que realicé durante 3 años sobre el sector de los legados literarios, y de los legados literarios terminé en las fundaciones por razones obvias y que luego contaré. Esta investigación de 3 años ha tenido como resultado una monografía, que es la que ha comentado Fernando, y un artículo también de carácter más científico, y es una investigación que para mí sigue abierta, pero en la que, no sé cómo decirlo, yo utilizo la expresión de que tengo un abandono calculado, es decir, es una cosa que he dejado, pero que sigo, no sé, mirando con distancia, y explicaré también por qué. Y luego, en este inicio, también querría destacar que me siento muy feliz de estar en la Fundación del IBEX, pero sobre todo por razones biográficas. Yo he sido de los que he leído casi toda la obra de Delibes en una biblioteca pública de un municipio de la Bahía de Cádiz, en aquellas ediciones de Destino, y mi familia entera es lectora de Miguel Delibes, todas mis hermanas y mi hermano. Entonces me siento como en casa. Cuando has dicho bienvenido a Valladolid, yo hubiera dicho bienvenido al mundo de Miguel Delibes. Me siento muy, muy a gusto. Y como él, al final, de la literatura, he terminado en mis líneas de investigación acabando en el mundo de las políticas culturales rurales. Por lo tanto, ya me gustaría tener una trayectoria como la de Miguel Delibes, que es imposible, pero sí que tengo caminos similares. Y por último, también utilizando ese mensaje de Miguel Delibes de soy un tipo incómodo, no sé si recordáis aquella declaración tan bonita, soy un tipo incómodo. Pues voy a tratar de ser un tipo incómodo con ustedes. Quiero que no se sientan incumbidos, pero que todos nos sentamos concernidos por las cosas que les voy a contar, aunque no estemos de acuerdo. Ese es mi inicial. Y el otro día tengo una relación epistolar, que es también muy de legados literarios, ¿no? Tener relación epistolar, en este caso por correo electrónico. Ya veremos cómo se pueden conservar las conversaciones epistolares por correo electrónico en nuestras fundaciones, con el crítico, hasta hace poco creo que de ABC, ahora del Español, catedrático de la Complutense jubilado, que se llama Santos Sanz Villanueva, y él me hizo una valoración privada de mi libro, ¿no? De este libro, de esta investigación. Y decía, se la leo un poco para también contextualizar la incomodidad, ¿no? Dice, haces un diagnóstico amplio, documentado y certero de la cultura oficializada, digamos así, con mucha libertad e independencia además. Me temo que te cueste algún disgustejo. Algo sé de primera mano de las fundaciones, de las que tratas y de otras. Y no solo corroboras lo que percibía y sentía, sino que lo detallas con toda su prosa hasta hacer un diagnóstico completo. Tu campo de observación es geográficamente limitado, aunque en todas partes han cocido habas parecidas, y qué bien estaría que ampliaras a otros territorios, pero no te quiero mal. ¿Vale? Bueno, pues empezamos, si les parece. Como les decía, al final yo lo que he estado trabajando es con la memoria. Y creo que trabajamos todos con un concepto que es un concepto abstracto y que intentaré concretar durante la ponencia si tengo certeza suficiente, cómo lo podemos, no sé, como diríamos en lenguaje futbolístico, cómo bajamos la memoria al pasto, al campo, cómo raseamos
con la memoria en la vida real. Vamos a empezar, si les parece, contextualizando brevemente los legados, aunque me da un poco de apuro, porque sé que ustedes saben más de legados que yo, pero no obstante, quería iniciar una pequeña reflexión que yo creo que todos, de manera informal, se han hecho en algún momento. Nosotros estamos trabajando con patrimonio. ¿Estamos trabajando con patrimonio histórico-artístico en el sentido de la ley? En ese sentido de objeto, de un patrimonio objetivo, material, que por razones históricas o por razones artísticas decidimos que hay que conservar? ¿O estamos trabajando con la definición de la UNESCO en nuestras fundaciones de patrimonio cultural? Bien, a mí me parece que estamos más en un ámbito, en el ámbito del sector de las fundaciones, de los legados literarios, estamos más en un ámbito de patrimonio cultural. Y me explico, estamos trabajando fundamentalmente a veces con cuestiones materiales, afortunadamente tenemos fundaciones con legados literarios materiales muy interesantes, pero en la mayoría de los casos incluso hay fundaciones que, como yo digo, están trabajando con aire, porque están trabajando con legados de carácter inmaterial. Por lo tanto, si estamos trabajando con esos dos tipos de legados, yo creo que las fundaciones están más enclavadas en el concepto de patrimonio cultural y en un concepto que les introduzco y que probablemente hayan utilizado en algún momento, que es el concepto de patrimonialización. ¿Qué quiere decir la patrimonialización? Fundamentalmente que hemos pasado del concepto objetivo de entrar en este edificio, saber que es un edificio de principios del siglo XX, que tiene determinados frescos de gran valor que están catalogados, que tiene unos valores artísticos, y eso nos lleva a objetivamente decir que esto es patrimonio. Bien, en la mayoría de los casos, sobre todo en el último periodo, el último cuarto del siglo XX y este actual, se producen fenómenos de decidir que algo es patrimonio sin tener razones de carácter histórico o artístico, sino que hay un consenso social en declarar que, por ejemplo, en mi tierra, los patios de Córdoba son patrimonio. La subjetividad de decidir que algo es patrimonio hace que cambie pasemos de objeto a sujeto. Y esa reflexión me parece que es interesante para las fundaciones porque en muchos casos estamos trabajando con elementos del patrimonio cultural más que con elementos del patrimonio histórico-artístico como lo define la ley. Y finalmente la reflexión que les quería lanzar es que, sobre todo y en concreto, estamos patrimonializando en genérico al hombre. Yo diría, a mí me gusta más, yo soy, aunque no les guste a cierta gente, yo soy integrador en el lenguaje, estamos patrimonializando al hombre y a la mujer. En el caso de las fundaciones, lo que estamos haciendo fundamentalmente es patrimonializar la figura de un escritor o una escritora. A veces, sin legado material tangible. Es decir, se está dando el caso en múltiples iniciativas, no solo en España, sino en el resto de Europa y en Estados Unidos, en la que estamos llegando a patrimonializar un personaje literario. No hay legado material, no hay ningún elemento que diga que históricamente o artísticamente eso es patrimonio, y sin embargo lo convertimos en patrimonio por un fenómeno subjetivo de patrimonialización. Al final, Emilio Lledó lo resume muy bien en esta frase que le sitúo. Él dice, la cultura no es la existencia de lo que se suele llamar bienes culturales, esa idea que les decía antes de lo histórico-artístico, sino nuestra presencia ante ellos, nuestra posibilidad de ser alguien ante la herencia recibida y, sobre todo, nuestra posibilidad de hacer algo con ella. Eso es lo que estamos haciendo, de lo que estáis haciendo, para mí, desde las fundaciones. Creo que esa es la clave, es decir, cómo nos comportamos, cómo hacemos ante la herencia recibida, cómo reaccionamos. Y yo creo que
las fundaciones son un buen ejemplo de patrimonialización del hombre o de la mujer, en el caso de las escritoras, y sobre todo, en el sentido de Lledó, cómo reaccionamos ante la herencia recibida y cómo la actualizamos. Bien, los elementos que están en su trabajo diario y en su quehacer diario, para mí, pues son los clásicos, ¿no? Legado, patrimonio, herencia. Podríamos entrar en diferenciar los matices de cada una, pero podemos decir que de alguna manera, literariamente, metafóricamente, utilizamos más el término legado, y cuando estamos hablando ya de cuestiones más materiales, tipo, bueno, cuestiones casi de notario, ¿no? Diríamos que utilizamos el término herencia. En todo caso, se dan los fenómenos de trascendencia. Queremos que el escritor, la escritora a la que dedicamos nuestra fundación trascienda. Tenemos elementos de transmisión clarísimos, están en todas las fundaciones, y los teóricos de esto hablan de materialidad. Yo diría que materialidad no significa siempre materialidad física, está también la materialidad digital. Uno de los grandes debates que tendremos en las futuras fundaciones o en la futura gestión de legados es cuál va a ser el legado de un escritor completamente digital. Evidentemente habrá un legado físico que sea el disco duro o sus discos duros, sus elementos, pero ese concepto que tenemos de legado de materialidad va a desaparecer. ¿Desaparecerá la protección de los legados porque desaparezca la materialidad? Es una cuestión que me planteo, ¿no? Bien, decía Stefan Zweig, el escritor austríaco con una historia de vida preciosa y truculenta en su fase final, ¿no? Que solo algunas creaciones, solo algunas, no viven solo el tiempo de su existencia propia, porque lo que creó y realizó sobrepasa la existencia de todos nosotros y la vida de nuestros hijos y nietos. Han vencido la mortalidad del hombre y han forzado los límites en que por lo común nuestra vida propia queda encerrada inexorablemente. La frase de Zweig nos plantea ante una de las grandes cuestiones que en la investigación mía surge, que es que las fundaciones, a veces, por decisiones de carácter social y en muchos casos políticas, deciden que un escritor perviva. No es el tamiz del tiempo que antes empleábamos, ¿no? Sabéis que hay premios Nobel del siglo XIX o de principios del XX que no han trascendido a pesar de haber sido premios Nobel. Bien, antes había un filtro del tiempo que era el de los lectores, el de la crítica, que 30, 40 años, 50 años después de su fallecimiento hacía que decidiéramos que entraban en lo que llamaríamos el canon de los escritores, ¿no? En este caso, con esa idea de la patrimonialización del hombre, del escritor o de la escritora, estamos interviniendo en la realidad y modificándola, porque estamos incluyendo un elemento que hace que un escritor perviva por encima de los ciclos anteriores. Por lo tanto, esta definición de legado literario debería ser revisada en muchos casos. Aquí les coloco dos cuestiones, dos frases que me gustan. Una es de Caballero Bonal, en una entrevista para esta investigación, en la cual decía, yo le preguntaba que cuál eran los elementos para él, para un escritor de su legado, y él decía muy claramente: mi archivo documental, incluyendo correspondencia, fotografías, libros, reseñas sobre mi obra, manuscritos, primeras ediciones, certificados, trofeos de premio, papeles curiosos, etc. Aparte, mi bibliografía disponible y su tiempo. Y tal vez, y lo digo ahora que ya ha fallecido, a efectos por mortem, la biblioteca particular. Él pensaba que la biblioteca particular se disfrutaba hasta que uno fallecía y luego decidía que la trasladaba a la fundación. En este caso tenemos a una persona, a un escritor que define cuál es su legado por encima de académicos o de teóricos, y como verán está muy cerca
de la definición final a la que llegamos. Y luego un tema, la selección. Dice, Alonso de Santos, que tiene una vinculación fuerte con la Fundación Guillén, creo, y con esta zona, dice, como tiene bastante gracia también, dice, el que Alberti, Valle Inclán o Benavente, o yo, hayan ido a comprar naranjas y tengamos lo que costó el kilo, de verdad, es una tontería. La acumulación elimina la posibilidad de poder estudiar. Yo creo que una de las tareas importantes de las fundaciones es la selección. Seleccionar lo que es importante de lo que es anecdótico en la historia personal de un escritor. Son dos mensajes directos de escritores que nos dicen qué es lo importante para ellos, por encima de lo que diga la academia o lo que digamos los que estamos gestionando este tema. ¿Cuál es la conclusión para mí de lo que es un legado literario? Bueno, lo tienen en este grafismo, ¿no? En esta infografía. Para mí, el centro, si lo hay, es el archivo. El archivo personal, lo que yo he denominado archivo literario. Alrededor de él hay una capa, una segunda capa importante, que es la bibliografía generada, los espacios y objetos de su memoria, que es donde están casi todos, creo, por los perfiles, los asistentes de esta jornada, en el sentido de casas-museo, museos y otras fórmulas, la biblioteca privada y la propiedad intelectual. Sobre la propiedad intelectual reflexionaremos porque muy pocas fundaciones de aquí tienen los derechos de propiedad intelectual dentro del el patrimonio fundacional que ha legado el escritor o la escritora en cuestión. Y luego está la segunda capa para mí, que es una segunda capa en la que muchas fundaciones están trabajando, y trabajando muy bien. ¿Qué imagen proyectó ese escritor? Sobre eso hay una gran potencia de actividades, casi todas nuestras actividades al final estamos trabajando sobre los valores que proyectaron los escritores que protagonizan nuestra fundación, el tema de la ética personal, esa idea de los valores que decía antes, su contexto social y literario, un escritor no vive fuera de su tiempo, salvo Salinger o dos más, pero todos viven dentro de un tiempo, y luego también el tema de las últimas voluntades, que yo creo que es un tema clave. Aquí, sobre todo, creo que muchas fundaciones están trabajando al final sobre la idea de que el escritor o la escritora que encabeza su fundación fueron ejemplares intelectualmente. Y me lleva a una reflexión que les querría trasladar sin acritud. En Andalucía, que sabéis que somos muy cofradieros, hay fundaciones, gestores de fundaciones literarias que hablan del titular. En las cofradías el titular es el Señor o la Virgen que da nombre a la cofradía. Pues en la Fundación Literaria en Andalucía se habla con bastante cotidianidad de mi titular, ¿no? Como fundaciones tenemos que intentar trasladar esa ejemplaridad intelectual si la hay, pero en algún caso, ¿por qué cuando hay algún elemento que podemos dar a la luz de investigaciones recientes o sobre algún elemento que surge en el archivo que rompe esa ejemplaridad intelectual, lo tapamos o lo dejamos de lado? ¿No deberíamos mostrar a los escritores, las escritoras, tal como fueron? ¿No es parte de nuestra función? Sé que es difícil, les traslado un reto complicado, ¿no? Ayer decía en la inauguración Elisa Delibes, creo, que o en unas declaraciones, no recuerdo, que cuando estuvieron haciendo la primera selección, la familia del archivo de Delibes, no se encontraron con ninguna sorpresa. Dice, y decía textualmente algo así como: mi padre ya me avisó que era un hombre tan pulcro que no nos íbamos a enterar de nada nuevo que no supiéramos, ¿no? Es decir, no siempre ocurre eso con el tema de la ejemplaridad intelectual. Con esto les doy una propuesta de definición de legado literario, que para mí es lo que creo que es el leitmotiv de nuestro trabajo. Para mí, después de todas las entrevistas, análisis bibliográficos, etcétera, el legado literario está constituido por todos aquellos elementos materiales e inmateriales que dicho autor o autora
Insisto mucho en lo de autor-autora porque hay un sesgo que luego comentaré y que me interesa recalcarlo y hacerlo presente. Que dicho autor o autora deja, de forma voluntaria o involuntaria, la involuntariedad está en muchos legados, como veremos después, a las generaciones futuras y puede incluir, en principio, estos elementos. No quiere decir que tenga que incluirlos todos. En principio, algunos de estos elementos. Archivo literario, biblioteca privada, bibliografía generada, propiedad intelectual, que no es lo habitual, los espacios físicos y objetos relacionados con su memoria, su contexto social y literario, sus últimas voluntades, la ética personal e imagen proyectada y, en ocasiones, la generación de una escuela literaria que, en muchos casos, se convierte en un verdadero filón de actividades, incluso de la posibilidad de sumar otros legados al legado principal, que es una cuestión que en España me parece que, salvo la Fundación Guillén, por sus propios objetivos, nadie ha empezado a desarrollar y creo que tiene una línea de trabajo de mucho interés. Hay una frase de un estudioso de Constella que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que dice: las herencias, refiriéndose a los escritores y escritoras, dan grandes tramas literarias, pero los escritores suelen ser pésimos redactores de testamentos. A menudo es su peor novela. Ya saben las polémicas que hemos tenido en España alrededor de Camilo José Cela, Fundación del IBEX, que la investigación ocupa un subcapítulo de 8 páginas, pero es lo único por lo que me preguntan los periodistas, en el caso de la Fundación Alberti. Es decir, hábleme usted de la Fundación Alberti, el libro tiene 200 y pico páginas y solo me preguntan por 6, por un tema que ya sabéis que la noticia está en que creo que es que un hombre muerda a un perro, ¿no? Y no que el perro muerda al hombre. Bien. En el caso de la Fundación del IBEX, que luego veremos con detalle, el primer elemento, el del archivo literario, a veces es el gran impedimento para la difusión de un legado. Fundamentalmente porque, salvo en casos excepcionales como Miguel Delibes y algún escritor más, suelen ser un verdadero desastre organizativo por parte del escritor o de la escritora, o podríamos decir, como decía Ortega, que tienen un orden tan personal que solo lo entiende el propio responsable, ¿no? Afortunadamente, en el tema de los archivos literarios, y ayer lo vieron muy bien con la primera ponencia y lo veremos también con cómo se ha definido la digitalización en distintos lugares, entre ellos la Fundación del IBEX, las tecnologías han ayudado mucho a que el archivo literario no se convierta en el principal obstáculo para difundir la obra de un escritor. Yo conozco en los años 80 muchas iniciativas que no terminaban cuajando porque se hacía casi imposible abordar el análisis, digitalización, catalogación de legados que tenían muchas tipologías documentales diferentes y a alguien que no... recuerdo también, yo soy de formación documentalista y reconozco que con las herramientas de los 80 era casi imposible abordar un legado en el que la multiplicidad de tipos de documentos, desde pequeñas notas, cuadernos, cartas, servilletas, ¿no? O hasta el propio rollo de Kerouac en el que escribió En el camino, ¿no? Pues era muy difícil. Luego desarrollaremos con más detalle el ejemplo del archivo de Miguel Delibes dentro de esta ponencia. Luego señalarle un factor que conocen todos, que es cuánto les fascina a nuestros públicos el original. Creo que quien tiene un archivo literario interesante en su fundación, en su iniciativa, tiene un elemento de marketing imprescindible. No sé si el tema de lo digital todavía lo está incentivando más, pero no conozco a nadie que cuando entra
en el despacho, sea fingido o real, de un escritor, una escritora que ya falleció, no se quede absolutamente alucinado, ¿no? Es como hay un voyerismo, ¿no? Un cierto voyerismo por conocer la interioridad del proceso de creación, como si el proceso de creación estuviera en los objetos. Y de ahí la frase de Oscar Wilde, que es lo que les coloca en la referencia, pero la frase de Oscar Wilde decía: ¿por qué los archivos privados de escritores son tan valorados si raras veces contienen una obra que supere a la ya publicada? Es decir, al final lo interesante de Delibes era lo que yo leía en la biblioteca pública, para mí. Otra cosa es cuando quiero ver el interior, ¿no? Qué es lo que había bajo el iceberg, ¿no? Pero es curioso. Y luego con los legados ya lo saben, lo de las últimas voluntades no sirve para nada, ¿no? Conocen bien el ejemplo de Kafka, ¿no? Que fue a lo largo de su historia post-mortem traicionado en 3 ocasiones. A su compañero, no se sabe muy bien si compañero de cama o compañero a seca, le dijo que quemara buena parte de su obra, y su compañero Masbrock decidió que no, y vendió, pero ya en la fase final, una vez que estaba muriéndose, decidió que la secretaria que tenía en ese momento protegiera el legado de Kafka que quedaba, y esta señora vende la principal obra de Kafka, la vende al archivo alemán y se salta toda la legislación israelita. Luego los israelitas en un pleito consiguen recuperar. Bueno, lo que les quiero decir es: ¿somos respetuosos desde las fundaciones con las últimas voluntades de nuestros titulares, como diríamos en Andalucía? Es una pregunta que le traslado. Nos hemos tenido que ver ante la diatriba de estar en contra de un valor o una decisión de la persona que da lugar al archivo. Bien, y luego en España saben que no hay, por desgracia, una excesiva voracidad con los archivos literarios, no es el caso de Estados Unidos. Saben que el archivo el rollo de Kerouac, las obras de Kafka que hemos comentado antes, pero las de Schelling, las de James Joyce, de Marcel Proust, han sido objeto de subastas con precios de partida altísimos. Y bueno, en España al final la compra de archivos, en los pocos casos literarios que yo conozco, o la hace el Estado o la hace una comunidad autónoma, y en casos muy, muy puntuales y muy marcados. Aquí no hay esa iniciativa de coleccionistas, sobre todo, privados, que desean. Les coloco también una frase de Carmen Martín Gaite sobre el tema de la acumulación que me gusta mucho. Bien. Claro, les decía antes, en palabras de Alonso de Santos, lo importante es la selección, ¿no? Claro, en la selección entra la figura, cuando hay un legado literario suele haber un albacea literario, suele ser. A veces el albacea es institucional, en muchos casos el albacea ha sido la propia fundación o la propia casa museo, se ha convertido el equipo técnico, y cuando ha pasado eso ha sido el mejor de los caminos para ese legado, pero en muchos casos han intervenido la propia familia y no ha habido la buena suerte que ha habido en el caso de la Fundación Delibes, teniendo una familia que entendía bien el legado de su padre, documentalistas, etc. Cuidado con los albaceas, ya lo saben, y también cuidados con las familias en muchos casos, ¿no? Hay casos absolutamente contrastados de familias que han cercenado ideológicamente el legado de un escritor. Ya saben, homosexualidad, lesbianismo, tendencias políticas del pasado que no son dominantes en el momento actual y que aparecen en cartas, aparecen en documentos, y eso desaparece, se destruye del legado. Entonces, ahí perdemos parte de la propia historia de un escritor o una escritora. Al final son seres humanos con contradicciones, y creo que la clave está
en que, como parte del legado, las contradicciones estén muy, muy presentes para mí. Bien, llamarles la atención sobre las viudas literarias, que me parece que es un tema crucial, y por eso les decía, me han dicho, dirán, este es un moderno, no un progre, que escritores y escritoras, autores y autoras, no lo hago con una tendencia de lenguaje políticamente correcto, lo hago porque lo creo, y sobre todo porque el mundo literario mundial, el español también, somos parte de una corriente mundial, es un mundo profundamente masculino, salvo en las editoriales, que es cierto que las editoriales tradicionalmente han sido un mundo bastante femenino. Salvo en esa excepción, que es el mundo de las editoriales, es un mundo en el que hagan recuento de, en esta sala, cuántas mujeres escritoras tenemos como protagonistas de fundaciones o de casas museos. Los porcentajes ya los conocen. Y luego es un mundo en el que, como claro, había tantos escritores masculinos, lo lógico, se morían pronto, saben que la esperanza humana del hombre es inferior a la de la mujer, pues por lo tanto lo normal es que hubiera viudas albaceas que tienen una mala prensa brutal. Y yo lo que hago en una parte de la investigación es analizar el lenguaje. Y, por ejemplo, eso se está grabando, pero bueno, me da igual. Joaquín Sabina, que es un poeta, cantautor, con muy buena prensa y tal. A propósito de una polémica con la viuda de Ángel González. Vean la expresión, la violencia, no es la violencia, pero el lenguaje me llama mucho la atención con palabras como cáncer, ¿no? Dice, hay un cáncer ahí que se llama cáncer de las viudas, de los escritores. En fin, me dicen que me calle, no merece la pena. Lo que tienen que hacer los asturianos es conservar como un tesoro la memoria de Ángel. Saben que todo este grupo, formado muchas veces con toda la razón del mundo, Luis García Montero, Benjamín Prado, Joaquín Sabina, Ángel González, han sido muy críticos con la figura de otra viuda en España famosa, que es María Asunción Mateo, que es la viuda, la segunda esposa de Rafael Alberti, ya digo, en muchos casos fundamentado, pero sí que había una tendencia interesante. En otro libro, un estudioso que se llama Caella hace también un manual de la viuda literaria y dice, nombrarse presidenta de esta, organizar veladas literarias como si una Victoria Ocampo fuera, rodearse de aduladores que le ayuden a conseguir fondos de las administraciones públicas y de algún mecenas con necesidad de prestigio cultural. Bien, como todo en la vida no hay viuda o viudos, sino lo que hay es personas, hay albaceas que cuidan bien de los legados y albaceas que cuidan mal. Es cierto que en algún caso, como la Fundación Alberti, la Fundación Camilo José Cela, lo conocen bien, sería claramente el ejemplo de mala práctica que deberíamos estudiar para hacer todo lo contrario que se hizo. Bien, entonces en ese aspecto me parece interesante. Lo curioso y lo que me llama la atención es cómo los ciclos vitales a veces pues juegan malas pasadas, porque de pronto figuras como la de Luis García Montero, que ejerció de azote, ya digo, con mucha razón, en casi todo, azote de una viuda literaria, ahora se convierte en viudo literario y será sometido probablemente a problemas con el legado, con la hija, problemas con el legado por la apreciación de los demás, problemas con el legado porque haya gente que no entienda que ahora mismo, no sé si 30, 35 bibliotecas en España lleven el nombre de Almudena, que creo que es un homenaje de los lectores, pero bueno, hay gente que puede no entenderlo bien. Entonces ahora pasa de azote a viudo y debe ser una experiencia que no me gustaría pasar porque es cierto que es la pérdida de un ser querido, pero sí que tiene un cambio de rol que nos hace pensar.
Esta parte de las viudas me gusta tanto que acabo, y además divertida, y ayuda a que la charla sea más. Les leo un poema de Parra, que es muy divertido, que dice, se llama Lo que yo necesito urgentemente. Es una María Kodama, que se haga cargo de la biblioteca, alguien que quiera fotografiarse conmigo para pasar a la posteridad, una mujer de sexo femenino, que no coleccione nuestros traveler checks, sueño dorado de todo gran creador, es decir, una rubia despampanante. Creo que habría que repetir aquí lo que yo necesito urgentemente, ¿no? Como si fuera un estribillo. Que no le tenga asco a las arrugas. Está hablando de esa relación entre escritor mayor, mujer joven, ¿no? En lo posible, de primera mano, o tal vez una mulata de fuego. No sé si me explico. Honor y gloria a los veteranos del 69, a su generación. El tiempo no transcurre con una viuda joven en el horizonte. Se resolvieron todos los problemas. El ataúd se ve de color de rosa. Hasta los dedos de guata, provocados por los académicos de Estocolmo, desaparecen como por encanto. Es verdad que es un poema irónico, que bueno, tiene todas las dobles lecturas, pero creo que resume muy bien las cuestiones sobre la idea de ese machismo que subyace en el mundo de la literatura. Bien, el otro elemento que les decía antes, junto al archivo literario, que parece para mí el central, por lo menos en el momento el momento temporal que casi todas las fundaciones de aquí están recogiendo, es decir, que fundaciones y casas museos que trabajan con legados materiales y por tanto la importancia del archivo. La idea de la biblioteca privada, ¿no? He visto recientemente que la Fundación del IBE ha recibido ya la posibilidad de tener una sede más abierta, más permanente, que va a llevar, en parte entiendo en la planta baja, un concepto de casi museo, bueno, un pequeño hueso. Bueno, creo que en uno de los problemas que tienen las fundaciones, que es la falta de recursos, la biblioteca privada y todos los espacios que hemos llamado espacios del escritor, creo que son una buena, en lenguaje futbolístico del Barcelona diríamos, una buena palanca, ¿no? En el sentido de que permiten que la fundación tenga algunos recursos propios, vía entrada, vía reserva para actos singulares que quieran ligarse a la imagen de ese escritor o de esa escritora. Es decir, ahí tenemos un campo grande. También un elemento que en el análisis que yo he hecho de las fundaciones les quería transmitir. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos me da la sensación que las familias han optado por el siguiente esquema. Lo que tenga valor económico para la familia, lo que tenga menos valor económico o no lo tenga, para la fundación. A veces incluso lo que me está ocupando mucho espacio en la casa, que tengo que desmantelar porque hay que vender por razones de carácter económico, para la fundación, los derechos de autor, los ejemplares más singulares, autografiados, etcétera, para la venta y el resto para la fundación. Creo que ha habido una gran presión para la venta y también a veces para la donación, ¿no? Ya les digo, para mí me parece que es una de las grandes herramientas si queremos tener algunos recursos distintos, ¿no? Bibliografía y propiedad intelectual. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Regular? Bien. Bien, bibliografía y propiedad intelectual. Bien. Como les decía antes, solo creo recordar una fundación, que es la de, que no es ni siquiera fundación, creo que no se ha sustanciado, la de Rafael Chirve, en la zona de Valencia, en un pueblito de Valencia, en la cual los derechos de propiedad intelectual eran la manera de que sobreviviera la fundación, el proyecto de fundación. Por lo menos eso fue la última voluntad de Rafael Chirve. En los restantes casos, una vez fallecido el escritor, no conozco fundación que gestione la propiedad intelectual. Es verdad que la propiedad intelectual en España
no da tantos recursos como parece, ni siquiera en grandísimos escritores. Es decir, que los devengo de los derechos que llamamos económicos son pocos. Pero resulta curioso que una de las pocas herramientas durante los 70 años posteriores al fallecimiento del escritor o de la escritora no los tenga la Fundación. Porque recuerden que la Fundación se crea a partir de un patrimonio fundacional que permita la vida de la Fundación. Y en la mayoría de las ocasiones el patrimonio fundacional se está convirtiendo más en un gasto que en una generación de ingresos. Pero bueno, les he detallado aquí, aunque esto seguro que lo conocen mejor que yo, bueno, el tema de derechos patrimoniales y derechos morales, pero como verán se lo distingo en colores porque la presentación está luego disponible, ¿vale? Pero la mayoría de ellos, salvo dos, que son ilimitados en el tiempo, que es el derecho de paternidad y el derecho de integridad de la obra, serían los únicos derechos morales que van a pervivir en el tiempo para la actividad de cualquier fundación, que son interesantes, pero que se utilizan en muy pocas ocasiones. Hablábamos antes de los espacios físicos, vale, de los espacios físicos, bueno, este es el tema más estudiado, sobre todo en el ámbito anglosajón, las casas museos, los museos literarios, los paisajes literarios, etcétera. Bueno, pues aquí tienen casi lo que sería el núcleo de Acanfe en su origen, que empieza sobre todo con casas museos y que para mí están sufriendo poco a poco, afortunadamente, un proceso de modernización museística que está haciendo que sean espacios más interesantes. Cuando yo hice la investigación, ese proceso empezaba y ahora lo vislumbro con más claridad. Bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos proteger estos legados en España, ¿no? En España, la fórmula habitual tradicional fue la casa museo. En los 80 eclosionó esa idea de la fundación, que yo caracterizo como fundación literaria de autor, pero tenemos cátedras universitarias nominales que han funcionado bien también, normalmente vinculadas a una donación a la biblioteca universitaria que hace que haya investigación, pero luego una buena conservación y difusión del legado literario, del archivo, sobre todo literario, porque las bibliotecas universitarias están en una red mundial que les permite un nivel de intercambio que no podemos conseguir desde una pequeña fundación, por muy bien que tengamos ese legado construido, digitalizado, etc. Luego hay patronatos, fundaciones de carácter público, consorcios públicos, y luego una idea que no ha fraguado, salvo en el caso de la Jorge Guillén, que es que la iniciativa pública de una diputación provincial, etcétera, cree una idea que es bonita, que es la de la Casa de los Legados. En una provincia se dan pues esos pequeños escritores que quizás no tengan una trayectoria literaria de primer nivel, pero que han atesorado un buen archivo literario que te da contexto de su generación, de sus relaciones, del lugar, de muchos factores. Eso es una idea que no ha fraguado en casi ningún sitio y creo que sería una idea, bueno, que tiene su interés. En las fundaciones, en este gráfico les sitúo, si quieren, en la transparencia que reciban, lo ven mejor, creo que son los elementos sobre los que ustedes están trabajando. Y quizás algunos de ellos no lo han reflexionado. Les llamaría la atención, sobre todo, si tienen tiempo, que de lo azul que está en el centro pasen a lo naranja, pero que de lo naranja se vayan a la parte superior, porque todos detectarán en la parte superior verde actividades, programas, objetivos que están ahí. Ustedes al final trabajan con materia y memoria, trabajan con la patrimonialización de un escritor o de una escritora, pero luego tienen una cantidad de disciplinas alrededor que les da la mayor posibilidad de actividades y de programas que ninguna otra
entidad, organización de gestión cultural que yo conozca tiene. Por lo tanto, les llamo la atención rápidamente sobre esto. Y conclusiones generales de cómo están las fundaciones. Estas conclusiones son de julio del 18. Como les dije, mantengo una distancia con la investigación, leo cosas, pero no sé si esto sigue siendo verdad. Se lo digo a fecha julio del 18. Como les decía, se patrimonializa al escritor o a la escritora, ese es un concepto que deben tener bien presente. Las fundaciones en España, tamaño pequeño, recursos limitados y claros satélites de las administraciones públicas. De hecho, para mí, una buena parte son organizaciones públicas con vestido de fundación. Por lo tanto, no están, creo que no están dentro del objetivo de la ley de fundaciones. Pero bueno, el legado del autor o de la autora, como decíamos antes, material, inmaterial, es lo que deja de forma voluntaria, pero también lo que deja de forma involuntaria, téngalo en cuenta. Tenemos fundaciones, fruto de su dependencia de lo público, poco autónomas, y yo diría que también, y no se lo tomen a mal, esto es de julio del 18, poco eficientes. Tienen o tenían en el 18 muy malas prácticas de buen gobierno, y son o eran en el 18 muy poco transparentes. Les llamo la atención en este aspecto sobre la figura del patrono. En Estados Unidos, en Inglaterra, ser patrono de una fundación de este tipo es un honor. Y serlo conlleva un compromiso individual de esa persona para captar recursos para la fundación. Comparen con nuestros patronos, los que tienen cada uno en los casos de fundaciones, cómo son sus patronos. Pregúntense si es un honor para ellos y, en segundo lugar, pregúntense si están dedicando tiempo individual a captar recursos. Como el resto de las organizaciones culturales en España, no son una excepción, suelen ser percibidas por la ciudadanía con bastante desinterés. Desde la perspectiva de género sigue siendo un sector, en el 18, por los análisis que hice de patronos, gestores, muy masculino. Hoy en el auditorio me encuentro una cara distinta y pienso entonces que en estos 3 años ha cambiado algo. Necesitan un incremento del valor de sus dotaciones fundacionales. Creo que casi muy pocas están viviendo la vida fundacional, se basa en lo que genera la dotación fundacional, y creo que la ley de fundaciones lo que dice es, el trasunto de la ley es, oiga usted, le dejo este régimen fiscal porque sé que con una dotación privada usted va a hacer un bien a la sociedad. Y me pregunto si las dotaciones están permitiendo que la vida fundacional esté. Profundamente aislada, necesitan clarificar misión, objetivos y estrategia. Me he encontrado, y no en un solo caso, estatutos con los objetivos iguales, cambiando el nombre de la fundación. Y no puede ser que todas las fundaciones tengan los mismos objetivos. Cada fundación tiene que tener sus objetivos, porque si no, es que ni los valores del escritor, ni sus últimas voluntades, ni el contexto se está dando. Hay que buscar mayores recursos propios, pero eso lo saben ustedes mejor que nadie, no les voy a machacar. La mejora de rendición de cuentas, de transparencia, de buen gobierno. Hay que renovar los patronatos y luego la importancia de los consejos asesores. Bien constituidos, se convierten en un arma buenísima ante malas prácticas de la familia, malas prácticas de patronos institucionales, malas prácticas de los propios gestores de la fundación. Se convierten como una especie de control y en España no se da. Hay que diversificar destinatarios, creo que estamos en un sector de destinatarios muy avejentado, y hay que hacer una evolución natural hacia usos museísticos porque, por desgracia, quizás sea una de nuestras pocas entradas de recursos. Bien, en mi investigación hice este banco de buenas prácticas, ¿vale? En el que tienen
buenas prácticas en el 18 españolas, europeas, cada una con su pequeña ficha, y construí un modelo de gestión, en el cual el modelo de gestión integraba principios, elementos que les muestro aquí y que estaría encantado de, si a alguno le apetece, pues que lo trabajáramos con su fundación. Pero son principios muy básicos y los elementos también son muy básicos. La mezcla de esos principios y esos elementos, a partir del estudio de las buenas prácticas y de las malas prácticas que están en el libro, en la investigación, pues creo que permitirían un modelo de gestión. Y no me da tiempo, pero simplemente decir que una de las buenas prácticas fue la Fundación Miguel Delibes. Y esto lo escribí todo en el primer semestre del 18. Yo toda la investigación tuve la precaución de hacerla por fuentes públicas. No contacté con ninguna fundación. Tengo muchas amigas en fundaciones y quise no estar contaminado, sino simplemente acudir a aquella información pública en portales de las propias fundaciones, en medios de comunicación y sobre todo en portales de transparencia, que hay una información bastante interesante, y en el protectorado de fundaciones. Y de la Fundación Delibes dije estas cosas, ¿vale? Simplemente la dije en el 18, que no entiendan que ahora he reconstruido el discurso para venir aquí, ¿no? Dice, las buenas prácticas no deben recoger ejemplos perfectos o integrales, pero bien es verdad que si la Fundación Delibes no dependiera tanto de los recursos públicos, podríamos calificarla probablemente como una de las mejores fundaciones literarias de autor en el mundo, ¿vale? Sigue la descripción de la buena práctica, describo por qué la considero buena práctica en aquel entonces, pongo algunos ejemplos de las cosas que me parecieron más innovadoras entonces, algunas permanecen, otras, lógicamente, creo que ya, por ejemplo, el tema de la beca de investigación no está o está de otra manera, bien. Y para mí la clave de bóveda es el archivo literario de la Fundación de Delibes. Yo lo situaba en mi centro del modelo y me parece que se dio la circunstancia de un magnífico escritor, un escritor que documentaba y guardaba bien casi todo lo que formó parte de su archivo, una familia que supo hacer una primera selección y un gesto generoso de donación a la dotación fundacional de la propia fundación, y luego un buen trabajo digital, en aquel entonces creo que encabezado por Javier Ortega, que creo que hicieron un buen trabajo, que hay un artículo que les recomiendo, que lo publicaron en una universidad, en la revista de aquí de la Universidad de Valladolid, en la cual está explicado todo el proceso de cómo se hizo. Tecnológicamente, quizás ahora lo haríamos de otra manera. A mí me parece que el portal que sustenta, que es diferenciado el archivo, le vendría bien una nueva visualización, que se ve que ya no está con los lenguajes de ahora, pero yo he hecho una síntesis aquí de cómo se construyó el archivo y bueno, sobre todo me llamó la atención el éxito de la comunicación. Estaba buscando el otro día si había habido algún archivo literario que con su digitalización hubiera tenido tanto impacto en el mundo. En medios de comunicación fue absolutamente, me parece que hay como 20, 25 noticias en todos los principales periódicos y luego también en medios extranjeros. Sí, se hizo un buen trabajo de comunicación en aquel momento con el archivo. Es cierto que Miguel Delibes reúne, por los propios valores del escritor, reúne una simpatía inicial de cualquier lector, periodista, político, no sé. Me parece que es cierto que ahí hay una oportunidad. Y bien, acabo con esta frase de Stefan Zweig, de esa idea de que incluyamos elementos, indicadores, buena gestión y todo lo demás, no va en contra de lo hermosas que son las obras que atesoramos en los legados, por ejemplo, hoy
y a través de Internet de la gente que está dirigiendo y gestionando cada día. Solo puedo decirle que sé que el lunes volverán a su espacio de trabajo, que la cotidianidad de una fundación es muy dura, que la conozco bien y les deseo de verdad lo mejor y sobre todo que tengan mucho ánimo y que sigan aprendiendo todos los días porque creo que merece la pena la labor que hacen. Les dejo también mi correo electrónico y nada más, muchas gracias.